Concluyó anoche la edición 17 del Festival de Documentales Santiago Álvarez In Memoriam. Sesionó en Guantánamo encuentro de trabajo de la Asociación Hermanos Said para evaluar la marcha de los acuerdos de su tercer congreso. Y realizarán este jueves jornada de celebraciones por el aniversario 20 de la emisora Habana Radio. Saludos desde La Habana, es martes 12 de marzo de 2019 y abrimos la emisión del noticiero cultural de la televisión cubana. La 17ª edición del Festival de Documentales Santiago Álvarez In Memoriam cerró sus jornadas en Santiago de Cuba con la entrega de los premios. La cita rindió homenaje durante sus jornadas al centenario del relevante cineasta cubano. Troperos del director argentino Nicolás Detri se alzó con el Gran Premio Santiago Álvarez de esta edición del Festival Internacional de Documentales que cerró en el Complejo Cultural Heredia de Santiago de Cuba. El acercamiento que hace la película al mundo duro y árido de los gauchos de la Patagonia en un escenario natural de supervivencia fue una tesis que reconoció el jurado en especialidades como dirección y fotografía. Otro de los galardonados fue el documental Mantén la pose de Esther Goldie y Rey Roswan de Holanda, Bélgica, quienes además del primer premio se llevaron los lauros en las especialidades de banda sonora y edición. La biografía y el impacto de uno de los teóricos más originales del siglo XX, Fanon, ayer y hoy, del director franco-argelino Hassan Messin, mereció el segundo puesto y el galardón en la categoría de guión, mientras que el tercer lugar lo ocupó Lado B de Ricardo Yebra de España. Boca de Fuego fue la mejor ópera prima del director Luciano Pérez Fernández de Brasil, en tanto el jurado de proyectos lo otorgó a Los últimos días de Benny Moré de Damián Pérez de Cuba. La Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños lo entregó a la serie documental Adolescencia, Espada de Damocles de Tunas Visión, y la Cátedra de Periodismo Cinematográfico Santiago Álvarez reconoció con su primer premio a 5105, Historia de una fuga de Mauthausen de Diego González Pérez de España. Cada una de las actividades este año se nuclearon alrededor de las celebraciones por el centenario de Santiago Álvarez, documentalista que, según la presidenta del festival, es inspiración para quienes creen en este género. Y sencillamente lo convino para el próximo 101, que está dedicado a Canadá, empiezan a trabajar, donde todos nos volveremos a reunir para festejar el trabajo del más importante, del mejor, el más cariñoso de los documentalistas cubanos, Santiago Álvarez. Otra oportunidad para que Santiago reciba las historias que Santiago le sigue ofreciendo desde el documental. Dairon Chan, Noticiero Cultural. Revisamos lo que publica en las páginas digitales de otros medios de prensa. El portal Cuba Escena da a conocer la noticia del fallecimiento en la noche de ayer de Carlos Repilado, destacado diseñador de luces y Premio Nacional de Danza 2016. Repilado se vinculó a la danza a mediados de los años 60, cuando estudiaba en el curso nocturno para trabajadores de la Escuela de San Alejandro. Luego se convirtió en uno de los puntales de la creación en el Ballet Nacional de Cuba. Además colaboró con Teatro Estudio, donde se desarrolló como asistente de dirección cerca de figuras como Vicente y Raquel Revuelta, Berta Martínez, Abelardo Estorino, Marta Valdés, Adolfo de Luis, Armando Suárez del Villar y Héctor Quintero, entre otros. Por su parte, la Agencia Cubana de Noticias informa que el 10º Festival Primavera de Cuentos se realizará en esta capital del 17 al 23 de marzo, dedicado al Día Internacional de la Narración Oral, a los aniversarios 500 de La Habana y 30 del Consejo Nacional de las Artes Escénicas. Unos 18 narradores invitados de Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Francia, Escocia, España, Canadá, Jamaica, México, Perú, Polonia y Uruguay asistirán a la cita junto a más de 70 cubanos. El Gran Teatro de La Habana, Alicia Alonso, será la sede principal de este encuentro.
Y cerramos en Cuba así para conocer que por iniciativa de Adalberto Álvarez surgió el proyecto Alianza Musical a fin de aunar fuerzas en toda Cuba para promover los valores de la auténtica música cubana. Notables exponentes de la música popular cubana se unen a este proyecto que ofrecerá su primer concierto el próximo domingo en el Salón Rosado Benny Moré de La Tropical, cuya recaudación se destinará a los damnificados por el paso del tornado del 27 de enero por La Habana. Alberto Álvarez, César Pupi Pedroso, Elito Rebé, Manolito Simonet y Michael Blanco, impulsores de la iniciativa, anunciaron que también participarán Fran Fernández, Los Bambán, la Orquesta Aragón, Alexandra Abreu, NG La Banda, Tania Pantoja y Mayito Rivera, entre otros. Con un fragmento de las interpretaciones de Adalberto Álvarez y su son cerramos nuestra revista de prensa. Ahora hacemos una pausa para mensajes promocionales y al regreso le estaremos hablando del quehacer de la Asociación Hermanos Saiz después de las jornadas de su tercer congreso. Esto será en instantes. A propósito de la etapa de trabajo que sucede a las jornadas del tercer congreso de la Asociación Hermanos Saiz, los miembros de la organización de la joven vanguardia artística cubana en Guantánamo sostuvieron un encuentro de trabajo para evaluar el cumplimiento de los acuerdos. El viceministro de Cultura, Fernando Rojas, el presidente nacional de la asociación, Rafael González Muñoz, autoridades y representantes de instituciones culturales del territorio acompañaron estos debates. Una revisión aguda a los procesos artísticos y literarios producidos en la más oriental de las provincias por la joven vanguardia artística movió el pensamiento de creadores y directores de instituciones culturales, gubernamentales y políticas como parte del chequeo de acuerdos de la filial guantanamera de la Asociación Hermanos Saiz tras su tercer congreso. En la reunión conducida por Rafael González, presidente nacional del gremio, y Fernando Rojas, viceministro de Cultura, se insistió en la promoción de los autores desde las comunidades y los medios de comunicación públicos y alternativos, así como la acentuación de una crítica especializada que propicie la conducción de los procesos culturales más allá de los talleres de creación. A veces lo más importante no es ser un especialista de la manifestación, sino más bien a la inversa, ser un periodista con la suficiente capacidad, vamos a decir, de apreciación y de orientación para hacer un ejercicio sobre una obra determinada, sobre un libro determinado, sobre un programa de televisión determinado, sobre un espectáculo determinado. Los problemas de la crítica no se van a resolver si no empiezan a aparecer en los medios, y fíjense, más en los medios masivos que en los especializados. Asimismo, el seguimiento a la reparación de la sede de la compañía Danza Libre y la necesidad de apoyar logísticamente a la célula de la asociación en Baracoa suscitó no pocos planteamientos. O sea, estamos hablando de 48, un total de 48 acuerdos, y ahora mismo la filial tiene cumplido 41. O sea, da la medida de que hemos avanzado, de que aún quedan muchos recorridos, muchas cosas por hacer, y el HS en ese sentido gana porque tiene mucho acompañamiento, no solo de cultura, sino también del gobierno, del partido, de la UJC y obviamente del Ministerio de Cultura y la Dirección Nacional de la Asociación Hermanos Saiz. En una provincia donde se valida tenazmente la creación artística y literaria en una acertada analogía generacional, se hacen cada vez más necesarios estos espacios de construcción y diálogo, propiciados por quienes signan en el compromiso de ser útiles en los destinos culturales de la región su más ardua lucha. Cristian Nay, Noticiero Cultural.
Y a propósito de los esfuerzos a favor de la promoción de lo mejor del arte y el acompañamiento a la creación desde nuestras instituciones, en esta emisión volvemos sobre un decreto que se propone proteger lo mejor de nuestra cultura en espacios públicos. El periodista y director de comunicación del Ministerio de Cultura, Alexis Triana, regresa ante las cámaras del Noticiero Cultural. Bienvenido. Muchas gracias. En pasadas semanas vine a este espacio del Noticiero Cultural para defender el decreto sobre la protección de la cultura en los espacios públicos, porque soy de los que cree necesario difundir el hecho de que este decreto y su norma de aplicación está siendo debatido con más de 5.000 creadores y promotores culturales a lo largo y ancho de la isla, tras la crítica honesta del presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez en el discurso del fin de año pasado, que nos exhortaba a buscar consenso entre los creadores. Entonces ha quedado demostrado que era indispensable el debate colectivo y que antes de aplicar este decreto se tiene que seguir discutiendo cada detalle, expresarlo en norma jurídica para que nadie, ni siquiera un inspector, pueda arrogarse algún derecho en su aplicación. Y lo que ha quedado remarcado es que este decreto sobre la protección de la cultura en el espacio público no puede intervenir, y de hecho no hay una letra que lo diga, en el acto de creación artística, y que para su aplicación tiene que ser discutido y consensado con representantes de esas mismas organizaciones de creadores que existen en todo este país, en todas las provincias. La campaña enemiga contraria a este decreto, la campaña, ya digo, ha querido llevarnos al delirio de decir que estamos prohibiendo el reggaetón, de que estamos dictando indicaciones incluso para que los artistas tengan que escribirse en un registro. Varios diarios del continente lo dicen, lo mismo Puerto Rico, que un editorial de The New York Times, que estamos prohibiendo el reggaetón cuando nuestras emisoras de radio o televisión lo están difundiendo continuamente, y cuando hay conciertos de lo mismo cada fin de semana en varios puntos de la isla y en casi todos los cabarets y centros nocturnos. Pero hay gente que sí se cree a pie de juntillas lo que dicen de afuera. El colmo fue cuando supe por amigos comunes que un dramaturgo puertorriqueño quería saber si era verdad que un pintor tiene que declarar ante un agente estatal cada una de las obras que pinta y llevarlo al registro. Mi respuesta fue que si alguna vez a alguien se le ocurriera semejante disparate, no alcanzarían las toneladas de papel para bancar toda la creación de nuestros pintores, de nuestros creadores que se han graduado en las escuelas de arte, o de quienes de manera autodidacta hoy crean, como parte del efecto que ha tenido en este país, poner el arte y la cultura al alcance de todos sus ciudadanos. Así que mucho de manipulación contraria, enemiga, ha existido y habrá contra este decreto, porque aún incluso no se aplica porque se busca precisar cada una de las normas, cada uno de los detalles que implica, y para que en el Ministerio de Cultura exista todo el tiempo una relación con los colectivos de creadores, de audiovisuales y artesanos artistas, músicos y artistas plásticos, incluso regulada hasta el detalle. Hay evidencia incluso de que este repunte del decreto, de emprenderla otra vez contra esos debates y contra el decreto mismo, pretende volver a tensar la atmósfera de relación con los artistas y escritores, cuando falta apenas un mes para que suceda la 13ª Bienal de La Habana, para que haya show, para que se enrarezca el ambiente cultural, para que se empate los que vienen a ver, valorar y comprar arte contemporáneo. El asunto es que no podamos disfrutar el mes de la Bienal, que traerá a nuestras calles a cientos de artistas de los 5 continentes, a críticos, a curadores. Para eso sí tienen mucho tiempo y dinero, mucho dinero sucio para pagar a quienes se presten a montar el show de la disidencia, y el día menos pensado uno va a tener que publicar cómo les mandan sus giros e instrucciones a estos mediocres, y diferenciarlos del creador honesto y sincero, incluso del amigo que puede expresar un criterio divergente y que lo argumenta. Entre las muchas opiniones que recibí, había una en particular que arremetía contra mi supuesta superficialidad a la hora de plantear que esta normativa, este decreto, era también para lograr el respeto en el espacio público, decía yo, contra el ruido, contra la imposición de otros que ahora portan bocinas ambulantes para difundir la peor música. Decían que era un ejemplo superficial y reduccionista y hasta anecdótico, que era muy simplista lo sucedido el año pasado en la Feria Internacional del Libro de La Habana, cuando la entrada de adolescentes y jóvenes con esas bocinas a cuestas entorpecían incluso la lectura de los invitados VIP en las salas de presentación de la Fortaleza La Cabaña. Este año, el comité organizador de ese evento tomó por fin medidas claras y precisas, y esos ejemplos desafortunados no se repitieron, porque para que haya disciplina social no solo es necesario un decreto, sino la acción ciudadana para hacer valer el derecho de todos. Lo digo a propósito de lo que me sucedió en los jardines del Copelli hace 2 semanas. No habíamos inaugurado aún la hermosa
hermosa exposición fotográfica de Gabriel Dávalos, con más de 2 decenas de vallas que tienen exquisitas imágenes de los bailarines del Ballet Nacional de Cuba en las calles, cuando para que pudiésemos oírnos entre los asistentes, tuve que dirigirme yo a 2 jóvenes que esperaban un ómnibus, recostados a las rejas de la gigantesca heladería, apostados con un altavoz con ruedas que ponía track a toda voz. Le expliqué de manera correcta y educada que en unos minutos el ministro de Cultura iba a dirigirse a los presentes y que por favor el volumen de aquella música lo impedía. Como lo que recibí como respuesta fue soberbia y bajaron el volumen a duras penas, les pregunté si sabían que podían ser multados muy pronto cuando estuviera en vigor el decreto sobre la protección de la cultura en los espacios públicos. A lo que uno de ellos se molestó mucho y repostó que esas palabras mías sobraban. Y más se irritó cuando le expliqué que la multa futura podía ser de varios cientos de pesos cubanos, porque algo y alguien tiene que ayudar a impedir que la vulgaridad tome las calles, que el irrespeto se entronice, que la calle no sea para los niños y la familia, sino de lo más grosero y más chabacano. Ya la última mentira, incluso para que los que pensamos y creemos y defendemos este decreto, es decirnos que estamos preparando un ejército de inspectores culturales, como si en el caso de la cultura no existiera desde los años 90 un cuerpo de supervisión del pasado siglo, insisto, apenas 4 por provincias, y que son personas experimentadas, muy cercanas al sector, que solo podrían actuar cuando la denuncia ciudadana permita siempre en colectivo verificar que en el espacio público un centro, sea estatal, no estatal o cooperativo, está promoviendo la obscenidad, la pornografía, ultraja a sus conciudadanos porque difunde discriminación de cualquier tipo u ofende lo que es sagrado para nosotros. Por cierto, y ya que este decreto sobre la protección de la cultura en el espacio público parece un aporte del Estado cubano, estuve consultando el de España. Ahora que entre nosotros hay varios ciudadanos españoles. Y para mi sorpresa encontré que en Madrid fueron aún más drásticos en este asunto y que en asamblea de socios y promotores en el Instituto de Bellas Artes se acordó una legislación para, y lo digo textual la palabra, censurar aquello que ofende la moral pública. En tanto he leído hoy que países tan diversos como Paraguay y Argentina han preparado leyes regulatorias de los espacios públicos. Cito, la legislatura de la ciudad de Buenos Aires, capital de Argentina, aprobó una nueva ley de habilitación para los espacios culturales independientes como una necesidad básica para su normal funcionamiento. Así que, ante tanta manipulación, ante tantas personas que continuamente dicen que lo que estamos haciendo es una ley que va contra la creación artística, usted infórmese. Tiene que haber esta necedad de asumir al enemigo, como decía Silvio. Hay gato encerrado en este nuevo repunte de la crítica al decreto sobre la protección de la cultura en el espacio público. ¿Será que está llegando la 13ª Bienal de La Habana? ¿Que hay gente mercenaria que quiere pescar su paga en río revuelto? Nosotros seguiremos aquí, defendiendo que la cultura siga en buenas manos. Gracias, Alexis, por tu pormenorizado comentario. Es un tema sobre el que volveremos en este espacio. Ahora hacemos otra breve pausa en nuestro recorrido informativo y al regreso abrimos nuestra sección Contrapunteo para iniciar el debate para continuar el debate que ya iniciamos el lunes sobre el periodismo cultural en los espacios digitales. Usted, por favor, mantenga la sintonía con nuestra señal informativa. La Alianza Musical en concierto, recaudando fondos para los damnificados. Domingo 17 de marzo, 5 de la tarde en el Salón Moré de la Tropical. La Alianza Musical en concierto para recaudar fondos para los damnificados. Le deseo éxitos en Paraguay, señor Faber. Hace tiempo conocí a una niña como tú. Parece flojo, pero tiene cojones. ¿Sabías algo, Ana? ¡Fuego a los traidores! Este jueves 14 de marzo Cuba celebrará el Día de la Prensa Cubana. Víspera de esa efeméride, el Noticiero Cultural propone en la sección Contrapunteo un debate sobre el periodismo cultural en los espacios digitales. Mi colega Yuris Nórdido ofrece un segundo acercamiento a este tema. ¿Cuáles son los desafíos de los medios que hacen periodismo cultural en Cuba frente a las principales redes sociales?
¿Hasta qué punto están preparadas las redacciones y los equipos gestores para asumirlos? ¿Qué potencialidades están a la vista? ¿Cuántas se toman en cuenta? Nos ocurre en muchos medios que no existe una articulación de las necesidades propias, o sea, los intereses propios del medio y las necesidades infocomunicativas de los usuarios. Y que no se establece entonces un espacio de colaboración entre los usuarios y, digamos, el sitio web o la plataforma o el medio de prensa en sí. Pensamos mucho en estas plataformas ya a la hora de concebir los trabajos, porque tenemos un poquito ya la experiencia, el olfato de saber cómo funciona, un poco qué impacto puede tener una noticia de una manera u otra, concebida de una manera u otra en la web para las redes. La interacción en las redes sociales es inmediata. Mientras que en la web te pueden hacer un comentario, pero ese comentario puede generar una lectura que puede ser incluso 5 días después de publicado el trabajo. En la web, en las redes sociales es inmediato. A veces nos pensamos mucho en la cantidad de me gustas que podamos tener en un post o en una publicación y realmente lo importante es la interacción del comentario, la interacción del compartir, pero que ese compartir sea orgánico, sea porque haya un compromiso con el contenido, porque haya también un apego a ese tema en específico y que de alguna manera se quiera desarrollar y se quiera seguir visibilizando por parte de cada uno de los usuarios. Hay que formar más personas en el rol del community manager, que es esa persona que lleva las redes sociales. Ese es su trabajo y es su especialidad. Sabe cuáles son los contenidos, cómo hacerlos más atractivos al público y cómo llegar a esos nuevos influencers que están en las redes sociales. No tenemos un personal especializado para atender las redes sociales, pero sí nos hemos capacitado para eso, hemos tenido realmente una superación en esto, trabajando en el Instituto Internacional de Periodismo, con el Centro de Superación de la Cultura. Cada red tiene sus particularidades. La agenda pública ahora está en las redes sociales. Lo que el público requiere, lo que el público pregunta, lo que muchas veces quiere conocer es lo que te está diciendo por dónde debes ir y qué contenidos abordar. Otro reto que tenemos los medios de prensa cubanos es las estrategias de colaboración que se deben establecer unos con otros, es decir, las alianzas. A veces los medios de prensa nos asumimos como nicho en el cual publicamos solo nuestros contenidos, visibilizamos solo nuestros contenidos y no tenemos un perfil editorial que se amplifique al de otros medios de prensa. Y en esas alianzas es necesario desde etiquetar, desde las colaboraciones entre los distintos medios, incluso las instituciones. Periodismo cultural en las redes sociales. Seguiremos debatiendo esta semana en Contrapunteo. Yuris Nórido, Noticiero Cultural. Como siempre, las gracias al colega Yuris Nórido por este segundo acercamiento al tema. Mañana estaré compartiendo algunas opiniones recibidas a través de nuestras direcciones electrónicas sobre la presencia del periodismo cultural en las redes sociales. Usted, como siempre, puede participar de este debate si nos escribe a nuestro correo electrónico contrapunteo.nc@cubarte.cul.cu. También puede dejarnos un mensaje en nuestra página en Facebook, www.facebook.com/noticierocultural.cu. Y el pasado 28 de enero, la emisora Habana Radio de la Oficina del Historiador de la ciudad celebró el aniversario 20 de su fundación. A propósito de la conmemoración por el Día de la Prensa Cubana, se anuncia un concierto especial para festejar las 2 décadas de quehacer de ese medio que promueve el patrimonio cubano. Con el objetivo de crear actitudes de sensibilización respecto al patrimonio cultural, el 28 de enero de 1999 se escuchó en el éter la zarzuela de Cecilia Valdés como referencia a una emisora radial que surgía al interior del patrimonio habanero. Para Habana Radio, lo que comenzó con apenas unos 20 watts para unas escasas 3 horas de programación diaria, se han convertido en 20 años de trabajo incansable en cuanto a la divulgación de la inmensa obra de restauración y conservación del patrimonio cubano. Este 14 de marzo, su potente transmisor actual, capaz de llegar a casi todos los confines de esta isla bella, reproducirá la voz de Ivette Cepeda, mientras la gran intérprete cubana cante a la institución y a sus radioyentes desde la Basílica Menor del Convento de San Francisco de Asís. Me siento contenta de además poder contar con la misma agrupación
para todos estos fines y poder presentar aquí en la Basílica un día de gran solemnidad y a la vez jubileo. Un jubileo tremendo porque consideramos que Habana Radio es ese lugar donde se expresa el gozo de la vida en La Habana. Y el gozo de la vida en Cuba, el gozo del músico, el gozo que se transmite a través de la cultura y de lo bello que está encerrado en todas las canciones. En ese sentido vamos a estar exponiendo un repertorio amplio de la cultura cubana, tanto de la música tradicional como de la música contemporánea, todo de autores cubanos. Este concierto único, con un repertorio íntegramente clásico, resaltará lo mejor de la cultura cubana, un merecido homenaje a la emisora que está considerada la voz del patrimonio cubano. Desde el Centro Histórico Habanero ha sido un reporte de Arturo Duque y María Carla Villar para el Noticiero Cultural. El Teatro La Caridad de Santa Clara acogió la jornada de clausura del Festival A Tempo con Caturla. Las interpretaciones de la soprano Bárbara Yáñez y otros artistas invitados se escucharon en la última noche de la cita que organiza la Asociación Hermanos Saiz. Después de varios días de confrontación musical a través de la Tempo con Caturla, cerró el evento en el Teatro La Caridad de Santa Clara con un excelente concierto de la soprano Bárbara Yáñez. He tenido el atrevimiento de incluir obras mías que comparados con Foreo, con algunos compositores cubanos, pienso muy valiosos. Calixto Álvarez es para mí, yo lo admiro muchísimo, un gran compositor, y Kelly Orozco es una gran compositora joven, aún es joven, porque para ser compositor es verdaderamente súper talentosa, y yo creo que esto con un poco de francés, de romanticismo francés, y bueno, mis canciones, no sé, pienso que es un programa muy abarcador. El público, ávido por ver y disfrutar de un programa ejecutado con virtuosismo, supo apreciar también la calidad de los músicos que acompañaron el espectáculo de concierto de Bárbara Yáñez. Gabriel Chorén, un joven pianista que es muy arrestado, la verdad, demasiado valiente, yo creo, para la forma en que a mí me gusta trabajar. Y a Nolan González, que es una maestra, ¿sabes?, una gran violista y con una experiencia inmensa, pero con una humildad gigante también, que yo siempre la conmino a todos los proyectos, siempre, nunca dice que no. Sin embargo, siempre es bueno sorprenderse con un público maravilloso que ha sido muy entusiasta, que ha aplaudido todo con mucho gusto. Espacios para diversos creadores musicales, tipos de conciertos, encuentros teóricos, homenajes, todos alrededor de la figura de Caturla, legitiman este evento que desde la Asociación Hermanos Saiz apoya la creación musical más joven. Desde Villa Clara, Emanuel Hernández e Hilda Cárdenas Conyedo para el Noticiero Cultural. Y sobre otra cita auspiciada por la Asociación Hermanos Saiz también le hablamos al cierre de esta emisión. La 14ª edición del Encuentro Nacional de Jóvenes Trovadores Trovándote concluyó con un concierto especial de la Trobuntivitis de Villa Clara. Nuestro corresponsal en Ciego de Ávila nos cuenta. La trova joven cubana reafirmó los valores del género desde el 6 hasta el 10 de marzo en Ciego de Ávila. El Encuentro Nacional de Jóvenes Trovadores Trovándote 2019 demostró que es la canción trovadoresca en Cuba, expresión revolucionaria y poética que hace crecer los públicos. Durante 5 días, exponentes de la trova de todas las provincias acudieron al certamen para promocionar su arte y aprovechar el intercambio profesional que con este evento posibilita la Asociación Hermanos Saiz de la provincia. El cierre de Trovándote estuvo a cargo del proyecto La Trobuntivitis de Santa Clara. La sede de la filial avileña de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba abrió sus puertas a los trovadores villaclareños, que agradecieron al público avileño por el respeto al género y a la HS por ser persistente en fortalecer un certamen como este, que pondera la canción trovadoresca en el país. Temas del primer disco con igual nombre que el proyecto, grabado en el 2018 bajo el sello EGREM, se escucharon en la clausura de Trovándote, con una colección de la trayectoria de los 20 años del proyecto, definido por sus propios miembros como una enfermedad de la trova, pues cada artista de manera individual aporta la esencia de su trabajo a una propuesta colectiva. Sin dudas, la presentación de la Trobuntivitis en Ciego de Ávila reafirma que es la trova, una manera especial de transmitir emociones, posturas de pensamientos, reflexiones, y que es Cuba una isla de proyectos alternativos que enriquecen la música de todos. En Ciego de Ávila, Henry Godínez, Noticiero Cultural.
Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural le contamos del cierre del Festival de Documentales Santiago Álvarez in Memoriam en Santiago de Cuba. Conoció de las sesiones en Guantánamo de un encuentro de trabajo posterior al tercer congreso de la Asociación Hermanos Saiz y le pusimos al tanto de las celebraciones por el aniversario 20 de la emisora Habana Radio. Gracias por acompañarnos en esta entrega informativa. Nosotros regresaremos mañana con más de la actualidad del arte y la literatura. Hasta entonces me despido como siempre con un saludo desde La Habana.